Hola Libra, este es tu horóscopo para el mes de febrero de 2022, tanto para hombre como para mujer Libra. Horóscopo pronóstico para hombre y mujer Libra en el mes de febrero. Está mirando, hay dos lecturas completamente opuestas. ¿Mm? A ver. No, no son opuestas. Bien. Primera lectura. ¿Qué te está diciendo Libra? Te vas a enojar mucho, acá estás vos, enojado, con una persona joven. ¿Mm? Eh, Fíjate la obsesión con esta persona joven, la imperfección. Esta persona joven, Libra, puede ser tu amante, pero también puede ser tu hijo, o puede ser un empleado joven, o una persona joven con la cual Libra está vinculado. Esta persona joven te va a sacar canas verdes. Fíjate esta lectura. Fíjate esta lectura. Nos habla de bienestar dentro de la familia. Bienestar dentro de la familia. En especial bienestar económico. Por eso digo, en cierto punto se contradicen. Por ejemplo, vos podés estar bien con toda tu familia, menos con un determinado hijo. O podés estar bien con tu familia, pero empezaste algo nuevo con otra persona, un nuevo vínculo, que puede ser vínculo de amante o vínculo de lo que sea, y en especial si es persona joven, con esta persona te llevas mal. ¿Se entiende? Esta persona joven puede estar fuera de tu familia. Con tu familia te llevas bien. O te llevas bien, por ejemplo, si tenés más de un hijo, te llevas bien con determinados hijos y con uno en especial no. Eso también puede estar indicando. De vuelta al tema de la relación complicada. Acá está Libra. La emperatriz. Bien. Fíjate, a ver, ¿estás complicado o complicada, Libra, con una persona joven? Sí. Puede ser un amante, puede ser un hijo, un empleado joven, o, no sé, el muchacho joven que te corta el pasto de tu jardín, el que sea. La cuestión es que con esta persona joven
Si la cosa está complicada, parece ser que de alguna manera se soluciona. La carta de la templanza es la curación. Ya sea un hijo, ya sea un amante o lo que sea. Bien. De vuelta, aparece relación complicada, pérdida de dinero, impaciencia. La cuestión se soluciona, pero hay una rispidez, hay un roce con una determinada persona. Tenés Libra, un roce por una cuestión económica. Hay una cuestión económica que no tolerás, una pérdida de dinero. Bien. De vuelta acá, en el mismo sentido. Libra, dentro de la familia, pensamiento nublado, no tolera cierta actitud poco seria. Poco seria con el dinero, poco seria dentro de la familia. ¿La cuestión se resuelve? Sí. La cuestión se resuelve. Es más, es como que Libra se enoja, pero después, bueno, se calma con esta persona joven o con esta persona con el cual estableció un nuevo vínculo. Bien, vamos a esta primero. Libra. En febrero podés tener una cuestión de salud. La carta de el árbol invertido nos habla de mala salud. El tema es que, fíjate de vuelta el engaño, el bloqueo, el visitar al médico, el estudiar. Es conveniente que consultes una segunda opinión médica. Porque las cosas no son como parece. Las cosas no son como parece la luna invertida con respecto a este tema de salud. Fíjate, incluso el tema de salud, al médico o a la institución que haya sido, o la persona que te atiende este tema de salud, puede que le interese más el dinero que tu salud. Poco serio el dinero. Bien. Mucha cautela, Libra, porque en torno a tus responsabilidades o a quienes tienen responsabilidades con vos, va a haber cierta tendencia a la mentira, cierta tendencia al engaño. Y vos, fíjate, superficialidad con el dinero, y es ahí donde vos te enojas. ¿Vos cómo te vas a dar cuenta que alguien te está mintiendo en febrero? Porque, porque le cuesta mentir. No son convincentes, son tontos para hablar y para mentir. O para mentirte. ¿eh? Me dijo Juancito que le dijo Pedrito, que le dijo Amalia, que le dijo, que le dijo, que le dijo. Como que las mentiras son muy... Te van a querer engañar, en parte, personas que quieren evadir su responsabilidad, con mentiras tontas, con mentiras sin argumentos. Bien. En febrero, Libra medio que se va a podrir de los conflictos. Esto nos habla de rechazar conflictos, rechazar conflictos que traen los chismes. De vuelta,
si le traen algún tipo de chisme tonto, Libra tiende a rechazarlo, a tenerle poca paciencia a las habladurías. Sí, sí por ahí va a estar bastante bravo Libra con las pérdidas de dinero superficiales o injustificadas, ya sea con su familia, ya sea en su empresa, como que eso no lo va a tolerar, al menos en febrero. Eh, es esto también, es como que no, no va a tener paciencia para las mentiras o los engaños. Eh, Fíjate, la fragilidad, la ansiedad, las mentiras, no... Va a estar muy afilado Libra para detectar. No, a ver, no es que Libra está afilado para detectar las mentiras o los engaños, no es que tenga superpoderes Libra, no, sino que quienes pretenden mentir o engañar a Libra en realidad son muy tontos. Son muy tontos, fíjate, son muy infantiles. Pero bueno, de vuelta, ya sea que tenga algún problema con una persona joven, es como que se reconcilia, esta persona joven vuelve a a actuar de manera responsable. Libra, para algunos Libra pueden iniciar una relación con una persona joven también, y es como que esta relación como que pasa rápidamente a ser formal. Bien. Repito, puede ser una relación amorosa, pero también puede ser una relación de otra índole, laboral. Bueno, sin duda, en el tema lo que más le va a afectar a Libra, incluso al tema salud, es la poca seriedad con la cual su familia o persona joven dentro de su familia o considerada como su familia manejan el dinero. Esto le afecta mucho. Bien. Libra va a estar bien con su familia, pero va, hay cosas que va a ocultar a su familia. Libra oculta cosas a su familia. Sí, incluso le puede ocultar cosas de su salud. Sí, sí. Bien. La mujer Libra va a estar investigando. Mujer Libra, pensamiento nublado, va a estar investigando algo de su pareja. Algo que la tiene bastante mal. ¿Mm? Eh, sí. Puede ser otro tema, que sospeche que tenga otra persona, sí. Puede ser otra cosa, sí, pero como que mujer Libra en especial investiga a su novio, a su marido, a su pareja. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. Déjame ver una cosa. Sí, mujer Libra desconfía de su pareja. Incluso le pudo haber llegado el chisme de algo. Sí, y por eso lo entra a investigar a su pareja. Bien, nos estamos viendo.